El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompaña una charla más de la serie Personalidades, obviamente aquí en el Canal del Congreso. Siempre es complejo el género de la entrevista, quizá uno de los géneros más bellos, más refinados del periodismo, porque hay que conocer al personaje. Y no únicamente el entrevistador, sino muchos de sus lectores, radioescuchas, televidentes y ahora cibernautas conocemos al personaje. Un hombre que de verdad es reportero todos los días y ha estado frente a estas cámaras, frente a los micrófonos, frente a esta iluminación, estas lámparas, luces, durante prácticamente toda una vida. Un reportero de 24 horas que llega a sustituir en el noticiario estelar de quizá el único espacio noticioso periodístico de la época, me refiero a Eliseo Budovsky, y hoy conductor de su propio espacio, el estelar, en el financiero Bloomberg. A mí me da mucho gusto recibir aquí en el Canal del Congreso, yo lo saludo los martes cuando hacemos cambio de estudio en el financiero, al querido Guillermo Ortega Ruiz. Memo, es un gusto, es un honor que estés con nosotros, gusto en saludarte. Gracias, muchas gracias, Gustavo, con mucho gusto, con la amistad de tantos años. Muchísimo tiempo, querido Memo. Oye, un reportero, un periodista, un redactor, un hombre de medios, así te defines, ¿no? Sí, yo siempre digo que yo no llegué al periodismo, el periodismo llegó a mí. ¿Por tu jefe? Porque me pasa un poco lo que te sucede a ti. Sí. Provenimos de una familia de periodistas. En mi caso, mi papá fue editor, director, periodista, al igual que mi tío. Editábamos publicaciones, mi tío editaba un semanario político que se llamaba Revista de América. Mi papá editaba un semanario dedicado al cine en la época dorada del cine mexicano, que se llamaba México Cinema. Y yo, desde que tengo uso de razón, he estado en redacciones. Tengo muy presente a un dibujante que era el que trazaba las páginas en los machotes, así se llamaban, machotes. Digo, hoy suena muy divertido hablar de eso, ¿no? Claro, claro. Pero ahí trazaba cómo iba la fotografía y los textos, etcétera, y me decía, ¿y tú qué vas a estudiar? Y yo le decía, periodismo. ¡No! ¿Cómo? Vas a ser pobre igual que nosotros. Si tú tienes la oportunidad de estudiar, estudia otra cosa. Pero la verdad es que a mí siempre me llamó el periodismo. Mi papá alentó la vocación. Ya no me vio trabajar de manera formal en la televisión porque murió cuando yo solo tenía 21 años. Pero la verdad es que él siempre tuvo la idea de que podría yo hacer algo en este mundo del periodismo que tanto nos apasiona. Don Benjamín Ortega debe estar muy orgulloso de su hijo. Y es verdad lo que platica Memo. En aquella época se diseñaba en papel el periódico. Ahora todo se diseña en las computadoras, se cambian las imágenes, pero tú sí viviste lo que eran las líneas ágatas. Las tipografías. Las tipografías. Ya después se cortaba y se pegaba la I con acento, la A con acento. ¡Ay, esto va con Z y lo pusimos con S! Y era un trabajo artesanal. Por eso se le llama artes gráficas, ¿no? Artes gráficas, ¿sí? Y prensa, que bueno, ya por ejemplo, como se imprimía en aquellos años, ya está en desuso. Ahora tienes grandes máquinas en donde se imprimen como si fueran fotocopiadoras las láminas que luego se montan en las rotativas. Correcto. Para imprimir las páginas de los periódicos, pero antes era diferente. Ahora revisas los periódicos en línea. Correcto. Los ajustas en línea, quitas o pones palabras para ajustar el texto al espacio que tiene en línea. Es decir, las cosas son ahora muy distintas, pero no deja de ser romántico aquel tiempo en el que las cosas se hacían de esta otra manera y que recordamos con tanta nostalgia. Tú eres un ejemplo perfecto, Memo,
del cambio de lo analógico a lo digital. Aunque tú ya entraste a la televisión por ahí del 76, que era todo medio electrónico, ¿no? El show de poder accionar tu aparato televisor, muchos en blanco y negro todavía, y veían a los reporteros dando la información en el show estelar. Pero tú te has metido a las redes, tú ahora transmites por streaming, ahora haces enlaces vía satélite y por internet, es decir, te adaptaste al medio. Sí, hay que adaptarse. Mira, cuando yo llegué a Televisa en el 76, filmábamos las noticias. Era calidad cine. 16 milímetros. Proceso cine de 16 milímetros. Sí. Entonces íbamos con unas camaritas Bolex, con su magazine cargado de película, sí. Rodábamos las imágenes y luego llegábamos al laboratorio para que se revelaran. Lo mismo pasaba con las entrevistas. Y entonces llegabas al laboratorio y, oiga señora, había una señora que se hacía cargo del laboratorio, ¿en cuánto tiempo estará mi entrevista? En 7 horas ya la tienes. Caramba. Y entonces, claro, pues pasaban todas esas horas y luego un editor que se llamaba, no sé si todavía vive, Toño Bustamante, montaba todo en un carrete, lo llevaba a un proyector que tenía Jacobo en su oficina y ahí iba todas las imágenes de las notas, las entrevistas. Checando el noticiero. Y Jacobo decía, córtale de aquí a acá y córtale de acá a allá. Y era literalmente cortar, pegar, porque claro, cortabas la cinta y la unías a la otra parte, la pegabas con un diurex, correcto, le ponías una cola que decía 24 horas, y así pasaban las noticias en la televisión. Es decir, la transición de ese analogismo a lo que vivimos hoy es una transición brutal que ha ocurrido en medio siglo, Gustavo. Hoy, Guillermo Ortega Ruiz, 10 minutos antes del noticiero, puede levantar el aparato telefónico y le dice a su productora, esta nota acaba de suceder, y una imagen se puede jalar, permítanme el término coloquial, de la computadora e iniciar con esa nota el noticiero. Sí. O sea, cambió completamente. O si ocurre algo que desafortunadamente sucede, como el accidente en la línea 12 del metro, o un fuerte temblor que paraliza la ciudad, tiras el libreto o el guión a la basura. Correcto. Y todo es ad libitum, todo claro, es improvisar. Y improvisas tú, improvisa la producción, improvisan los reporteros, improvisamos todo, siempre con el objetivo de llevarle la mejor información al público. Eso es lo que está en el centro de nuestro interés. Déjame regresar con don Benjamín. En tu casa seguramente recuerdas tu niñez rodeado de libros, rodeado de la enciclopedia, consultabas el diccionario. Estos términos para las nuevas generaciones es algo de la era de piedra. No podías googlear nada y en ese tiempo ni sabías que algún día habría la posibilidad de googlear algo. Bueno, ¿no? El superagente 86 se quitaba el zapato y en la suela lo movía y era del futuro que podías hablar por teléfono. Hoy todos tenemos un teléfono móvil. La realidad superó a la ficción. Un teléfono móvil que es ahora todo menos teléfono. Claro. Porque es tu vida. Correcto. Ahí operas los bancos, ahí operas la información, ahí operas la comunicación a través de WhatsApp con todo tu equipo. Sí, el mundo es otro. Desde luego yo sí crecí rodeado de libros. Mi papá siempre alentó que leyéramos. Yo leí desde muy chico una versión infantil del Quijote. Me apasiona, tengo algunos ejemplares antiguos del Quijote que he ido coleccionando porque me gusta verlos, revisarlos, leerlos. Me hizo leer, por ejemplo, recuerdo yo muy niño, un libro que se titula Corazón diario de un niño. Y así muchas otras obras, pasando por Julio Verne y La Vuelta al Mundo en 80 días. En fin, todo lo que en aquel momento se escribía y se publicaba, mi papá buscaba la manera de que nosotros tuviéramos acceso a ello. Por ejemplo, cuando empezó el tema de las drogas de manera muy fuerte, mi papá no decía, no hagas esto, no hagas lo otro, sino más bien te decía, mírale este artículo, qué interesante. Y el libro era sobre las consecuencias que podrían tener ciertas drogas es que antes se transmitía el conocimiento con la lectura. Hoy se lee con un reel en Instagram, un reel en TikTok. Cambió la historia.
Sí, hoy es otra historia. Nos volvimos un mundo de imágenes más que un mundo de letras. Aunque Memo Ortega nos ha acompañado, y lo digo de manera literal, en nuestras casas durante los últimos 50 años. 50 años. Ni ¿no? modo. La verdad. Medio siglo. Medio siglo. Memo nace empezando la segunda parte del siglo pasado, en el milenio pasado. Sí. Era un México completamente distinto. Era un México diferente. Yo casi siempre he vivido en la misma colonia, que es la colonia Irrigación. Y cuando yo vivía en la colonia Irrigación, yo llegué ahí en octubre del 55, de escasos meses de edad. Pues crecimos ahí, jugábamos en la calle, claro. Caminábamos por toda la colonia con una gran seguridad, conocías a tus vecinos, te saludabas con todo el mundo. Ahora toda esa zona se ha vuelto de grandes edificios, bastante impersonal, claro, rodeados de muchas comunidades, con estos edificios que ahora te ofrecen cualquier cantidad de commodities, ¿no? Pero la verdad es que sí, es un tiempo que quienes lo vivimos lo añoramos, ¿no? De tus cuates, de la convivencia, de jugar una cascarita en la calle y luego irte a tomar un buen refresco de cola, ahí a la tiendita de la esquina. En fin, una época bonita. Memo, ¿dónde te preparas? ¿La educación básica dónde la haces? ¿En esta zona de la Irrigación? Fíjate que yo hice la primaria en una escuela que estaba entonces en la calle de Santa María la Ribera 63, en la colonia Santa María. Luego se cambió a Cedro 16. A mis hermanos más chicos ya les tocó ahí. La escuela se llamaba The Graham School y la fundó una maestra que había estado casada con un canadiense y que tenía un gran aprecio por el idioma inglés. Entonces te daban clases, prácticamente las mismas materias en español y en inglés, y mi papá consideró que eso era de muy buena utilidad para el futuro. Luego, mi papá también tenía la idea de que había que pasar por una escuela pública, porque pasar por una escuela pública te permitía entender muy bien el México en el que vivimos, sigue siendo válido. Y estudié en la secundaria 4 Moisés Sáenz. ¿Dónde estaba? ¿O dónde está? Está en la calle de San Cosme, esquina con Naranjo. La verdad es que una gran experiencia. Luego me enteré que allí estudiaron colegas nuestros que fueron glorias de la comunicación, como don Pedro Ferriz, por ejemplo, o como Ángel Fernández, entre otros. Una escuela muy rigurosa. Entonces se vestía un uniforme caqui como si fueras conscripto, un uniforme caqui con cuartelera, y así tenías que ir uniformado con corbatita, claro. Y así tenías que ir a la escuela. Inclusive corregían hasta la manera en cómo te peinaban, es decir, cómo te cortaban el cabello, las orejas descubiertas, la frente descubierta. Sí. Y la verdad fue un tiempo muy grato. Conservo todavía amigos de la secundaria 4 de aquellos años. Estamos hablando de mediados de los 60. Y después estudié... Es decir, se reúnen, se van a comer de vez en vez. Sí, de vez en vez nos estas nuevas plataformas el famoso te dan WhatsApp, la posibilidad de reencontrarte y reconectarte, ¿no? Claro, te felicitan por tu cumpleaños, te desean buen año cada día 31, las navidades, las fiestas, y además el bullying que no puede fallar, ¿no? El bullying, sino que chiste. Luego estudié en la Universidad del Valle de México, en Sadi Carnot, a unas cuantas calles del Monumento a la Revolución. Todo por la zona, ¿eh? Y después te Todo fuiste... por la zona. Y después me fui a la Septien. Claro, y no me puedo poner de pie porque ando cableado. Cuando yo entré a la Septien, estaba en la calle de Goldsmith, en Polanco. Pasamos solo 2 semestres ahí y se cambió a Basilio Vadillo, frente al edificio del periódico La Prensa. Correcto. Donde estuvo antes la Escuela Libre de Derecho. Correcto. Inclusive, si no me equivoco, el edificio sigue siendo de la Escuela Libre de Derecho y se lo renta a la Fundación Septien. A la heroica Septien. A la heroica Septien García. Sin duda, yo también es mi alma mater, la quiero mucho, di clases, pero sobre todo soy egresado, soy estudiante. Ahí aprendí algo, no mucho, pero aprendí algo de periodismo. Sin duda la escuela del reportero, ahí te enseñan a redactar. Es el lugar donde te enfrentas desde el primer día a hacer una nota, te pide el profesor. Y sale a la calle y regresa en 20 minutos
y platícame una noticia que hayas visto. Esto es fabuloso, ¿no? Es la escuela del periodismo. Correcto. Es decir, aprendes a escribir todos los géneros periodísticos, aprendes a desenvolverte en cada uno de ellos, te obligan los maestros a escribir entrevistas con el colmo de detalle, imaginando cómo es el escenario, cómo es la escena, cómo es el entrevistado, cómo está vestido, ¿no? Toda esta descripción de la que hacían gala todos los periodistas notables de aquel tiempo, y yo sí creo que ha sido y sigue siendo la mejor escuela de periodismo del país. Coincidimos totalmente, querido Memo. En muchas cosas no, pero en esto coincidimos al 100%. En esto sí. Oye, Memo, y después, ya en el 76, llegas a Televisa. Ya era en aquel momento un monstruo, la familia Azcárraga, primero en la radio y después con la televisión. Ya se había unido Televisión Independiente de México, era Televisa, pues la gran empresa de la información, de cómo recibíamos las noticias y también el entretenimiento. Tú llegaste, ¿qué? Un chamaco de 20 y tantos años, ¿no? Tenía yo 21 años. Había trabajado un par de años en Revista de América, que era una revista propiedad de mi tío Gregorio Ortega, que fue un personaje del periodismo de aquel tiempo. Y muere mi papá a inicios del 76. Muy joven, ¿verdad? Muy joven, tenía 59 años. Y yo me veo en la necesidad de buscar ya una chamba en donde realmente puedas tener un crecimiento, una ventana abierta a muchas posibilidades y un mejor ingreso. Claro. Entonces le pedí a mi tío Gregorio, porque él conocía a Jacobo, que buscara que yo tuviera una cita con Jacobo. Y fui un día, me dio una cita y fui, y me recibió ahí en su oficina del viejo edificio de Niños Héroes 27, que se cayó en el terremoto del 85. Una oficina muy singular. Sí, ahí era la oficina de la vicepresidencia de noticieros, ¿no? Estábamos en el primer piso y tenía un doble piso, ese primer piso. Entonces el vicepresidente de noticias era Aurelio Pérez. Correcto. Y Jacobo era el director general de noticieros, además de titular de 24 horas. Entonces me recibió en aquella oficina llena de recuerdos, de fotografías con personajes, y me dijo, así con el tono ese que tenía Jacobo, ¿con que quieres ser reportero, no? Y le dije, sí, señor, sí quiero ser reportero. A ver, ven. Entonces subimos a ese segundo piso, dentro del mismo primer piso, esa segunda planta que había, y me llevó con Raúl Hernández, un legendario jefe de información de noticieros, y me presentó con él, le dijo, mira, este viene de muy buen árbol, viene de muy buen tronco, a ver cómo sale la rama. Es Guillermo Ortega. Y me dijo, ahora depende de ti y de él. Y se bajó Jacobo y me dejó ahí. Y Raúl Hernández me dijo, no se quede mirándome así, mejor póngase a hacer algo útil. Y ahí ese día empecé. Me acuerdo. Qué historia, que era el embajador de los Estados Unidos en México, un señor que se llamaba Joseph John Jova. Y lo habían internado en el hospital inglés, y bueno, era nota que el embajador de los Estados Unidos en México había sido internado por motivos desconocidos en el hospital inglés. Y me dijo Raúl Hernández, con ese tono pausado que tenía Raúl, cheque esa información y prepare una nota. Y yo, sí. Agustín Granados estaba en la redacción y me dice, Agustín Granados, también un legendario periodista de los noticieros de Televisa, y me dice, ¿qué pasó? Tú eres sobrino del maestro Ortega, ¿verdad? Sí. Estás recién llegado, ¿verdad? Sí, estoy recién. ¿Qué te pidió el jefe Raúl? Pues checar esto. Pues muévete, hazte pasar por una persona familiar, muévete y consigue datos. Pues como pude, hablé, conseguí que una enfermera contestara en el piso, en fin, obtuve cierta información muy limitada. Pero y no hay reporteros sin suerte. No hay reporteros sin suerte. Y entonces le escribí, te acordarás tú que en aquel tiempo había unos esténciles para imprimir las notas. Correcto. Se llamaban ditos, no sé por qué, pero era una hoja con una especie de papel calca atrás, que luego la llevabas a imprimir y para repartirla entre los noticieros.
Sí, era la copiadora de la época. La copiadora de la época. Entonces Claro. yo llegué, escribí la nota, se la llevé a Raúl Hernández y me dijo, tírela. Y yo dije, debe estar muy mal. No, la tiré a la basura. Me dijo, no sea... Estabas aprendiendo de Sí, televisión, claro. Saque esa nota y lleve a tirar es irla a imprimir. Correcto. Aprenda. Y así, ese fue mi debut en los noticieros Caramba. de Televisa. Pero el auditorio y sobre todo las nuevas generaciones que nos están siguiendo en el 45.1 de su televisión abierta y por sistemas de cable en todo el país, es ese niño de 21, ese adolescente de 21 que no sabía que tirar era el verbo de imprimir en su primer día de trabajo en Televisa. Después de muchos años, lo vamos a platicar, fue quien al momento de que se va Jacobo Saludowski, se queda en ese ansiado espacio. Lo vamos a platicar. ¿Y qué fuentes cubriste? O sea, a partir de ese momento, viajes internacionales, al aire, grabado, regaños, felicidad, amistades, toda una vida al interior de Televisa. Mira, eran los últimos meses del periodo de Echeverría. Sí. Graciela Leal, también veterana periodista en Televisa, cubría la presidencia de la República. Acuérdate que para cubrir la presidencia de la Pues República era el reportero más laureado. había que tener muchos merecimientos. Sí. Pero ya está en su etapa final Echeverría, nos mandan algunos de los reporteros jóvenes a hacer algunas coberturas. Me tocó todavía cubrir algunos actos, no giras, pero sí algunos actos de Luis Echeverría. Viene la transición a López Portillo. Joaquín López Dóriga había estado muy presente en la cobertura de la campaña de López Portillo. Él empieza a cubrir la presidencia, pero luego se va. Al Canal 13. Se va al Canal 13, La recibe competencia, sí. el ofrecimiento para dirigir el área de noticias del Canal 13, funda un noticiero que se llamaba 7 Días. Correcto. Y pues se va a Imevisión, lo que era entonces Imevisión, hoy es Televisión Azteca. Y entonces en Televisa se toma la decisión de rotar la cobertura de fuentes para que los reporteros, todos, tuviéramos la oportunidad de cubrir todas. Unos meses en el Senado, unos meses en Cámara de Diputados, un día en el aeropuerto, la las nota financieras, policíaca, las financieras, hasta los presidencia. organismos empresariales, hasta presidencia. Y sí me tocó cubrir algunas de las giras nacionales e internacionales de López Portillo. Que eso era, digamos, lo máximo del periodismo televisivo, es decir, acompañar al presidente a España, al presidente a Aguascalientes, poderle sacar 2, 3 preguntas, era 2, 3 respuestas, era quizá Sí, sin duda. la nota de entrada del noticiero. Sí, de Jacobo, buscar ¿no? siempre obtener algo especial para tu medio. La verdad es que a mí me tocó cubrir de todas estas religiosas, me tocó cubrir, o sea, de todo. Y eso la verdad es que te da una experiencia muy grande para entender qué pasa allá afuera, qué está sucediendo en el sitio específico, cómo es una sesión en el Senado, qué pasa en los pasillos mientras los senadores están en sesión, o lo mismo en la Cámara de Diputados, o acudir con los dirigentes de los organismos cúpula del sector privado, o con la cúpula religiosa en aquel momento, ¿no? Entonces sí, la cobertura de la nota policíaca, fundamental. A mí me tocó tener ahí a Guillermo Herrera, que era un portento de reportero policíaco. Me tocó tener cerca a Guillermo Pérez Verduzco, que era un portento de periodista. Siempre afortunado para las grandes coberturas, porque aparecía en el momento preciso para que lo enviaran a la que sería una gran cobertura. Buen reportero y con suerte, doblemente mejor. Pocas veces, Memo, hablamos de los chavos de las cámaras. Esta mancuerna para la tele es fundamental. ¿Tú tuviste suerte con los camarógrafos que te acompañaban a viajes internacionales o a hacer la nota en Reforma e Insurgentes? Es decir, No, ¿tuviste sin buena duda, suerte? Sin duda, sin duda. Y formas, en este caso, un trinomio, porque no era solo el camarógrafo con el reportero, era el camarógrafo, el operador, porque acuérdate que los equipos ahora pones un chip. Claro. Pero antes ponías cintas o cassettes. Sí, llevabas un editor ayudante. Le decían el servivar. Correcto. Al equipo decían,
tráete el Servivar porque lo tenías que llevar literalmente en un carrito. Sí, sí, sí. Entonces los camarógrafos requerían de un asistente. Hoy puedes hacer una nota con un teléfono celular, una Hoy tableta. puedes hacer una nota Y ahí con le un teléfono editas, ¿no? celular Sí, o un sí. FaceTime, que estás en vivo Correcto. en tus redes, Correcto. transmitiendo algo. Sí, el mundo cambió, pero en aquel momento, claro, a ver, en la televisión es un equipo. Sí. De principio a fin. Quizá como en ningún otro medio. Si no funciona el micrófono, no sirve de nada la nota, Estamos ¿verdad? todos vinculados y todos tenemos una responsabilidad y un compromiso de que las cosas salgan bien, porque ¿de qué sirve que vayas, obtengas los mejores temas, te metas en inundaciones o en lugares donde ocurre otro tipo de desgracias, si al final del día alguien en esa cadena comete un error y el esfuerzo de todos se va a la basura? Es un tema relevante el que estás mencionando, porque sí, somos un equipo y acostumbramos a ver. Te hermanas con tu compañero de la cámara. Sí, somos una familia. Nombraste ya a Jacobo, a Leal, a Raúl Hernández, a Héctor Pérez Verduzco, pero ¿quiénes son estos maestros que te marcan en tu paso en Televisa? Mira, en mi caso Jacobo, pues prácticamente toda la vida. ¿Fue buen maestro? Sí, sí. Porque era duro, ¿no? Jacobo sí era duro, pero Jacobo tenía siempre abierta la puerta de la oficina y nunca tenías ninguna restricción para entrar. Y si tú querías ir a sentarte ahí porque ya te habías desocupado como reportero a ver cómo decidía la edición del noticiero, te lo permitía. Había la libertad de hacerlo. Duro porque yo me acuerdo que un día le llevé una nota, la miró así, él firmaba todas las notas. Si no firmaba la nota, no la podías grabar para 24 horas, ni siquiera grabarla. Entonces la vio, la leyó, se rió y me dijo, es una buena broma, ahora hazla en serio. Y me regresó la nota y yo dije, ¿qué habrá querido decir? Según yo estaba muy bien. Así era, él revisaba en lo personal, con mucha autoridad moral y laboral, profesional, porque era el primero que llegaba y el último que se iba. Hay que decirlo también. A Jacobo desde muy temprano lo encontrabas en su oficina tomando café y leyendo los periódicos. Ahí sí había un reloj informativo, es decir, cerraban así como en los periódicos. Ahora, ya lo platicaste, el mundo es cambiante y con el teléfono te pueden dar una información y cambias, quitas el libreto, quitas el prompter y adelante con la improvisación. Sí. Pero antes había un reloj informativo. Había, ¿no?, un reloj informativo, sí. Los ciclos eran de otra manera. Correcto, correcto. Entonces Jacobo para mí fue el gran maestro y yo tuve una extraordinaria relación con él toda la vida. ¿De respeto? Siempre. Incluso ya estando yo fuera de Televisa. Sí, de respeto y de cariño. De cariño, de amistad, pues. Es la misma vinculación que tengo con su familia, con Sarita, con Jorge, con Abraham, con Diana, a quienes aprecio y quiero mucho, y yo creo que es recíproco porque me los he encontrado y nos saludamos con un gran gusto. Pero Jacobo fue un gran maestro, fue un amigo generoso y un gran maestro, y para mí fue un honor haber llegado a tomar la estafeta de su parte para continuar la tarea del noticiero de la noche. En aquella época ya se había fusionado Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano, hacían Televisa. Eso fue en el 73. No había competencia. Es decir, ahorita nombrabas lo que pasó con Canal 13, que Joaquín se va para allá como director de noticias, pero el referente por la fuerza de las repetidoras de Televisa era el Noticiario 24. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Guillermo Ochoa, un gran referente matutino. Sí. Junto con Lourdes Guerrero. Correcto. Duraron años en Hoy Mismo. Guillermo, un periodista muy respetado, muy respetable. Ha sido y sigue siendo un periodista al que hay que leer, ¿no? Y durante ese tiempo al que había que ver y había que escuchar. Pero sí, sin lugar a dudas, el noticiero estelar era el de Jacobo, y Jacobo, con su fortaleza periodística, lo hizo un referente permanente en el ánimo de quienes veíamos noticias o de quienes veían noticias en ese tiempo. Comprometidos con la verdad, te lo pregunto porque el jefe decía, somos soldados del PRI. Mira, comprometidos con la profesión. Déjame dejarlo ahí. Pero tampoco rehuyo decir las cosas. Es decir, para nadie es un secreto
que este sistema de partido único, que fue el PRI durante muchos años, con una oposición real respecto al PAN, pero creada respecto a otros satélites Correcto. en torno al PRI, pues hacían que las cosas ocurrieran como el PRI y el gobierno priista en turno decían. A ver, pues así era. Pero me encanta que lo reconozcas, Memo. Además, no te lo creería de otra manera el auditorio, porque hoy te vemos a las 10 de la noche, de 10 a 11, en el financiero Bloomberg, y una mueca, una sonrisa, una pausa que haces, eso te hubiera costado la vida en aquella época, no la cabeza del noticiero. O sea, hoy es completamente distinto. A ver, mira, esa posibilidad siempre ha existido de la mueca. Jacobo era un maestro para eso. Sí. Rocha era un maestro para eso. Siempre es una posibilidad, ¿no? Es un recurso que tiene el periodista. Es un editorial mismo No en la puedes decir, pantalla, ¿no? Pero sí puedes hacer, sí puedes expresar, ¿no? Los ojitos para arriba decían todo, ¿no? Un gesto, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso siempre ha cabido y había quien lo hacía con mayor convicción y con mayor valor y quien no. Eso ha existido siempre. Sí estuvimos bajo un régimen muy autoritario. Pues también hay que reconocerlo así. Eso fue el priismo y ojalá no se repita esa parte de la historia para nuestro país porque fue lamentable. Claro. Luego las cosas ocurrieron de otra manera. Mira, yo recuerdo que en la elección del 88, más allá de la discusión de que si ganó Salinas o ganó Cárdenas, yo creo que ganó Salinas con la información en la mano. Entiendo por qué se cayó el sistema. El sistema se cayó porque el área metropolitana de la Ciudad de México la ganaba claramente Cárdenas. Los resultados no fluían entonces como fluyen ahora. Claro, el famoso PREP iba a otra velocidad. Correcto. Si en aquel momento se hubiera dejado fluir los resultados como era el propósito, hablo de la elección de Salinas, si hubiera dejado fluir la información, Cárdenas, nos hubiéramos ido a dormir con la idea de que Cárdenas ganó la elección. Y al otro día. ¿Cómo se iba a explicar la voltereta que iba a dar la elección misma al día siguiente cuando llegaron todos los resultados del medio rural? Pero no entro en debate con eso. Hay quienes dicen que fue un fraude, cada uno tendrá su idea. Yo como periodista tengo que ser riguroso y sé lo que pasó y eso es lo que pienso y eso es lo que he informado. Ahora bien, dicho eso, esa elección hizo que Televisa iniciara una transición. Porque ese mismo Emilio Azcárraga, al que tú refieres y que decía que Televisa era soldado del presidente y soldado del PRI, ese mismo Emilio Azcárraga, al regresar de viaje ese 1988, me invitó a trabajar con él. Y en la muy larga conversación, que fue un monólogo que tuvimos en Televisa San Ángel, don Emilio me dijo, en Televisa o cambiamos o nos cambian. Correcto. Y empezó una transición, me llevaría mucho tiempo relatarte todos los episodios que ocurrieron a partir de entonces, pero la verdad es que una de mis primeras comisiones como director de información de la presidencia de Televisa fue invitar a todos los líderes y representantes de las diversas fuerzas políticas del país a una reunión con Emilio Azcárraga, con la presencia de Jacobo, con la presencia de Félix Cortés Camarillo, que por ahí anda, no me dejará mentir, con la presencia de Rafael Recendis, que apoyaba a don Emilio en temas que tenían que ver con la política, y con la presencia mía, a platicar, ¿como con quién? Con Luis H. Álvarez y Castillo Peraza. Se abrió Televisa. Como con Cárdenas y Aguilar Sincer, que iba con él. En fin, con Aguilar Talamantes del PST, en fin. Televisa se abrió. Correcto. Y empezó paulatinamente una apertura que nos llevó a un nuevo sistema electoral, que nos llevó notas críticas, a encuestas de salida, correcto, que nos llevó a programas con análisis en donde había ya espacios críticos. ¿Te tocó la mejor época, Memo? Me tocó la mejor época en esa fase. Yo ya llevaba años en Televisa. Claro. Llevaba yo 12 años en Televisa cuando esto sucedió. Pero hay el mismo hombre que en algún momento tuvo una visión. Por eso la genialidad de Emilio Azcárraga, entendió el proceso de México. Exactamente. Cambiaron los políticos, cambió la sociedad
no podía quedarse atrás la televisión, que No era podía. el espejo de la realidad. Para que Guillermo Ortega Ruiz llegara a la sustitución del horario estelar, del programa más visto, hay que decirlo, por millones de mexicanos, estaba en la pantalla Guillermo de todas las casas mexicanas, pasó una etapa importante, bueno, reportero, pero después en contacto Directo. Notivisa, hoy mismo. A ver, platícame esos programas que también para Jacobo era inédito, porque el único programa de noticias era el de la noche. Y después empezaron a ofrecerle a un público que no estaba atendido informativamente, que eran los matutinos y los vespertinos. Mira, yo duré reporteando cotidianamente del 76 al 81. Sí. En el 81, Emilio Díez Barroso, que era el vicepresidente de Noticias, me pide que me haga cargo del noticiero del Canal 5 que pasaba a medianoche. Se llamaba En Contacto Directo. Nuevo día, porque antes había habido una versión de En Contacto Directo vespertina. Acabó quedando En Contacto Directo. Luego hicimos una transición a una dirección de noticieros de Canal 5, donde incluimos Notivisa. Correcto. En Contacto Directo se convirtió en Notivisa, y lo que en su momento fue Antena 5, que dirigía Fernando Alcalá, otro periodista El Gordo Alcalá. de antaño, el Gordo Alcalá. Luego todo se unificó en Notivisa, y esa área de noticias de Canal 5 me correspondió dirigirla a mí durante algunos años. Luego viene una época en la que me incorporo con Lourdes Guerrero, en Hoy Mismo en el Canal 2, durante un año o cosa así, Que era un matutino. que era un matutino. Y luego voy a la campaña de Salinas. Hice completa toda la campaña de Salinas. Por eso también te puedo hacer referencias en primera persona de lo que pasó esa noche de la elección Del en 88. el PRI, esa noche de la elección de 1988 en el PRI. Pero bueno, cubro toda la campaña de Salinas y regreso a la inauguración de ECO, Claro. el primer sistema de noticias Latinoamericano, en ¿no? español para todo el mundo de habla hispana. Y la presentación era vía satélite. Vía satélite. Claro. Para América, Europa y el norte de África. Correcto. Así decía. Correcto. Y entro. Lo dirigía Félix, ¿no? Lo dirigía Jacobo, Jacobo. pero tenía como mano derecha a Félix Félix Cortés Cortés Camarillo. Y bueno, se crea toda esa época de ECO, producción de noticias 24 horas Sí, al ¿qué día. ¿Qué es lo que hoy conoceríamos como Foro o ADN 40 u otros esfuerzos? Era nuestro CNN mexicano, ¿no? Este fue, todavía no existía CNN, Ah, no CNN en existía. español. No existía. Sí existía en inglés. Ah, correcto. Por eso tiene el mérito de haber sido el primer sistema de noticias en español 24 horas al día. Correcto. Desde México para todo el mundo de habla hispana. Así lo podríamos resumir. Correcto. Con sus virtudes y sus defectos. Correcto. A mí me encomendaron un par de espacios de ECO. Estando en ECO, un día nos damos cuenta de que ECO para el público mexicano no era el mejor esquema, porque extrañaban un noticiero más para la familia. Y entonces don Emilio autoriza que yo me haga cargo de la hora de las 7 a las 8 y que Rocha se haga cargo de las 8 a las 9. Yo le pongo Al Despertar, él le pone Al Aire, y entonces empezamos con esa rutina. Y posteriormente se amplía el noticiero Al Despertar hasta 3 horas, y me quedo yo a cargo durante 8 años de las noticias de la mañana, en un esquema que era noticiero de noticia dura en su primera hora. Y pues comentado, ¿no? Luego noticiero de información, reportajes, Sí. investigación, etcétera. Y luego ya era francamente un magazine. Claro, ¿no? claro. Entonces, Sí, donde venía la entrevista, inclusive hasta el artista famoso, No. lo entrevistabas, ¿no? Muchos Sí, artistas sí, sí, pasaron por ahí. Sí, 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 sí. Venían colaboradores como Otto Sirgo, que venía a hablar Sí. de teatro, o Susana Alexander, que venía a hablar de libros y poesía. En fin, se hizo un magazine, resultó un programa muy exitoso. La gente se sintió muy identificada con quienes participábamos ahí. Era como un programa de una familia para toda la familia, y la verdad es que nos fue muy bien. Y de ahí, de Al Despertar,
doy el salto al noticiero de la noche. A ver, ahí explícame, ¿cómo se da? Tú eres muy modesto, pero la competencia de los reporteros, de los cercanos a Emilio Azcárraga, y lo tengo que decir, me acabas de hablar muy bien de los hijos de Jacobo, inclusive Abraham, algunos apostaban de que sería el sustituto de su papá. ¿Cómo se da esta historia? Que tú la viviste, quizá para ti es algo muy normal, pero desde afuera, los televidentes, los que estábamos en el mundo del periodismo, era una competencia para llegar al noticiario más visto de la televisión mexicana. ¿Cómo fue, Memo, realmente? Pues lo normal es que había una competencia. Claro, lógico. Mira, la verdad es que vimos 3 tiradores que luego nos convertimos en solo 2. O sea, Ricardo Rocha, evidentemente, Abraham, con todos los merecimientos profesionales, no por ser el hijo de Jacobo, con todos los merecimientos. Es un gran entrevistador, un gran reportero. Sí, es un gran periodista. Sí. Tenía todos los merecimientos. Él también era, desde luego, un aspirante a ese horario, y yo. Sí. Cada uno con sus cualidades y sus insuficiencias, como ocurren en todos los seres humanos, y cada uno con sus propios merecimientos por el trabajo que habíamos desempeñado en la empresa. Al final del día, don Emilio, porque aunque ya don Emilio no vivía cuando yo llegué al noticiero de la noche, yo sé que él tomó la decisión. Fue un tema que incluso conversé con Emilio Azcárraga Gallán, desde luego, pues expresándole pues mi completa confianza a la decisión que él tomara, fuera en un sentido o en otro, porque a él ya le tocaba tomar esa decisión, y al final optaron por mí. En un tiempo ciertamente difícil para Televisa, porque Televisa estaba en una etapa de transición de un liderazgo a otro. Claro, y aparte llegaba Emilio Azcárraga Gallán, chamaco. Sí, muy joven, con muchos desafíos. Don Emilio muere en el 97. Yo llego al noticiero 98. El primer día de enero del 98. Claro. Ya se había hecho la transición. En su último programa de 24 horas, Jacobo me había presentado. No estaba previsto, por cierto, pero ese día que Jacobo se despedía, el estudio estaba repleto, lleno de gente. Eso no lo vimos nosotros, pero estaban todo el equipo. Eso no se vio, pero ocurrió. Y yo estaba entre los muchos que íbamos a estar solidarios con nuestro jefe, acompañándolo en la última emisión. Tú ya sabías que ibas a conducirlo. Yo ya sabía, él ya sabía, no había habido ningún contratiempo con eso. Abraham ya sabía. La transición con ellos fue muy amigable siempre. Y Jacobo, sorpresivamente volviendo de un corte, me llamó. Estando en un corte me llamó. Siéntate. Y me dijo, no, ven aquí. Por ahí está en YouTube la intervención. Y pues Jacobo anuncia ahí que a partir del siguiente lunes estaré yo en ese horario. Fue histórico, del 98 al 2000, y un proceso de transición, sí, de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo a Emilio Azcárraga Gallán, pero también recordemos que en esa transición el PRI empieza a perder gubernaturas, se llevó Salinas a 14 gobernadores de corbata y desemboca en el año 2000, cambio de milenio, cambio de siglo, con el triunfo de Vicente Fox Quesada. Por razones de tiempo, querido, bueno, ya me imagino las anécdotas, estar en ese lugar, informando a millones de mexicanos. Pero quiero saltarme tu paso por, primero, la crónica. Recuerdo muy bien, por cierto, fuiste mi jefe, yo colaboraba semanalmente, lo agradeceré siempre, en la crónica de hoy. Creo que un ejercicio muy interesante, ¿no? Después de tu salida de televisión, muy, ¿no? Muy interesante porque, bueno, yo me voy a MBS. Ah, claro. De MBS me voy a Grupo Imagen. Imagen, sí. De Grupo Imagen me quedo en La Crónica, periódico que ya dirigía, y me quedo durante 8 años dirigiendo el periódico La Crónica. Luego, por razones personales y familiares, me fui a vivir a Guadalajara. En Guadalajara fundo un periódico que se llama El Diario NTR, que preside José Aguirre Campos, con quien estoy ligado en temas de medios desde hace pues, todo este tiempo, 10 años. Y
formamos ese periódico, establecemos estaciones de radio en Jalisco. Que compró Pepe Aguirre, compró todo lo que era del señor Vázquez Raña, ¿no? Primero, él tenía 8 estaciones en Zacatecas, Sí. 2 en Jalisco. Sí. Cuando yo llego a México, invitado por Manuel Arroyo para hacerme cargo del noticiero de la noche, Manuel Arroyo, el presidente del Financiero, estábamos en la negociación para la adquisición de algunas estaciones de lo que se conoce como México Radio, propiedad de Mario Vázquez Raña. Negociaciones que llevaron a la postre a que nos hiciéramos cargo de todo el grupo. Son 25 estaciones, 24 de radio y una de televisión, un canal abierto Zacatecas, ¿no? en Durango. En Durango, correcto. Y ahora ya son 70 y tantas estaciones. Es un grupo radiofónico que ha crecido mucho. Y entonces vuelvo a la Ciudad de México, porque vivía yo en Guadalajara. Vuelvo a la Ciudad de México. Y conduces el matutino, Sí. el noticiero matutino de NTR, ¿no? Conduzco el noticiero matutino de NTR a través de la radio y el de televisión en la noche. Correcto. Y a toro pasado volteas, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Eres un periodista de televisión? ¿O el periodismo no importa el medio con el que se vaya? Yo diría que soy un periodista. Sí me siento muy cómodo en la televisión porque he hecho prácticamente durante toda mi vida televisión. Pero, ¿qué te digo de la radio? Tú has hecho radio. La radio es un medio delicioso. Mira, yo creo que el medio más desafiante para el periodista es la radio. Porque en la televisión tienes imágenes, tienes el encanto de la imagen. Una imagen noticiosa dice más que muchas palabras. Y la radio únicamente es... La radio eres tú con el micrófono. Claro. Platicábamos hace un momento de lo que ocurrió el 9/11, ¿no? El 11 de septiembre de aquel año en que se caen las Torres Gemelas. Yo transmití el noticiero matutino de MBS y cuando surgió eso, lo que decíamos hace rato, te olvidas de todo lo demás y esa se vuelve la nota. Yo no sabía, pero esa cobertura que empezó a las 7:30 de la mañana, para mí concluyó a las 4:30 de la tarde. Claro. Ya se había sumado Pepe Cárdenas, que estuvo por breves momentos en MBS. Sí, salió de Radio Fórmula, Sí. creo que 1 o 2 años, o unos meses. Unos meses. Tienes razón, sí. Ya se había incorporado Jorge Fernández Menéndez, ya estábamos transmitiendo cuando no había más que una imagen lejana de las torres humeantes y cero información. Correcto. Esa es la radio. Claro, claro. Un desafío gigantesco para comunicarle a tu público cuando no está más que tu capacidad, tu voz y el micrófono. Hoy te veo yo los martes, no únicamente en la pantalla, sino en vivo, con la misma disciplina, con la misma entrega, con el mismo cariño a tu público en el Financiero Bloomberg. Es decir, es un trabajo de todos los días. No hay pasado ni presente. Ahí es estar informándole a la gente para que se vaya a descansar. Bueno, tú les dices que no se duerman, pero que se vayan a descansar informados. Sí, esa es la intención. Y mira, respetando al medio, respetando a la profesión, respetando al público y respetándote a ti mismo. Eso de no se duerman es para que eso tenía un doble significado, ¿no? Tenía una connotación de no te dejes, espabilate. Claro, ponte buzo, ¿no? Dirían las abuelas, ¿no? Mira, en realidad te lo cuento rápido. Cuando se acrecienta el horario del noticiero matutino de Al Despertar, entrábamos a las 7 y deciden ponerlo a las 6. Porque la competencia de Televisa era radiofónica, era Gutiérrez Vivo. Sí. Y entonces, pues, si la gente te gana en la radio, si te gana la audiencia en la radio, es muy probable que no te pongan en el canal de televisión. Entonces íbamos persiguiéndonos en los horarios. Entonces el viernes previo a que yo entrara al aire a las 6 de la mañana, cuando me despedí dije, nos vemos el próximo lunes a punto de las 6, no se duerma. Y le cayó en gracia al público. Y ya lo tomaste como bandera. Que se comunicó, ay, dígale al señor Ortega que diga no se duerma, pero con esa misma carita, que diga no se duerma. Y así empezó. Pero cuando lo tomé para un noticiero nocturno, por ejemplo, dije, ¿cómo explico esto, no?
esta doble connotación. Y entonces lo expliqué. Esto se trata de que no nos dejemos. Claro. De que no nos Espabílate, ponte laureles, buzo, no te dejes del abuso del poder. Es que se convirtió en tu grito de guerra periodística. Pero de ahí viene. Oye, Memo, ¿qué sigue para un reportero que inició bueno, papá que era editor, periodista, tío famoso, empieza a los 21, ya platicaste tu historia, hemos hecho un recorrido fabuloso, Imagen, MBS, NTR, Bloomberg ahora, NTR con el señor Aguirre, y conduces sigues estando en la competencia de los estelares de la tele. Hoy, a diferencia de, pues hay que decirlo mismo, de nuestra época, teníamos nada más señal abierta, hoy tenemos streaming, la televisión restringida porque pagamos un sistema en casa, y hoy estás compitiendo en la noche, ¿no? Con Acevedo, con Azteca y muchas otras opciones. ¿Qué sigue para Memo Ortega? Es decir, va a haber un momento que tiene que decir Memo, yo me voy, vienen las nuevas generaciones, o hasta que diga el señor Aguirre y aunque diga el señor Arroyo. ¿Cómo es este proceso? Mira, yo creo que en primer lugar tú tienes que tener el entusiasmo y el ánimo de hacer las cosas. Yo voy a cumplir 70 años. 70. En febrero próximo. Y es una década en donde empiezan a pasar muchas cosas diferentes. Algunos afortunados siguen teniendo una lucidez brutal, una movilidad brutal, etcétera. Pero tú estás a todo dar, ¿no? Si yo la tengo, pues seguiré mientras tenga lucidez, capacidad, ánimo de hacer las cosas, movilidad. Porque te veo como el primer día, o sea, estás entregado. Pues lo seguiré haciendo. Y desde luego, mientras el señor Arroyo en el Financiero considere que yo debo estar ahí, y mientras el señor Aguirre considere que debo estar ahí. Con el señor Aguirre yo tengo un compromiso grande porque con este grupo notable de estaciones de radio que él ha adquirido, tenemos un proyecto igualmente grande en el que yo me comprometí a estar con él y no me voy a rajar. Es un trabajo que puedes estar en el micrófono o no, porque se trata de organización, de producción, de preparación de contenidos. Entonces, pues mira, la vida nos va sorprendiendo día a día. Yo acabo de lanzar el 1 de octubre, que además era una fecha emblemática para México, por la llegada de la primera mujer presidenta a ese cargo, el más relevante que existe en la Administración Pública Federal. Lancé guillermoortega.com. Tengo ¿Te sigues adaptando? Un mes y 20 días con un súper equipo de jóvenes trabajando en el sitio. Me siento muy satisfecho y muy contento. ¿Es un diario digital? Es un diario digital presente en todas las redes sociales, hasta TikTok. Entonces, la verdad es que mientras haya ánimo, mientras haya deseo de seguir haciendo cosas y mientras tú honres lo que estás haciendo ante las cámaras o ante el micrófono, hay que seguir. Yo no me veo en un retiro, sentado en un jardín, con una mantita en las piernas, leyendo. No me veo así. Eres un hombre muy discreto, fuera de escándalos. Rápidamente, ¿tienes pareja, tienes hijos, tienes nietos? Mira, tengo 3 hijos. 3 hijos. Tengo 6 nietos. Claro. Bueno, 5 nietas y un nieto, porque ahí sí hubo una mayoría femenina muy grande. Adorables todos mis hijos, preciosos. Y pues ahora sí que los ratos que no estamos frente a las cámaras o frente a los micrófonos, me dedico plenamente a ellos. ¿Eres un hombre familiar? Soy un hombre de familia, sí. ¿Eres buen amigo con tus amigos? Soy muy buen amigo de mis amigos, me veo con ellos. Hay algunos que tenemos 50 años y fracción de amistad. Los de San Cosme, pues. Los de San Cosme y los de un grupo coral de la iglesia de la parroquia de Fátima, de la Colonia Irrigación, porque muy jovencitos tocábamos, cantábamos la misa. ¿Y qué? ¿Y se van a tomar el trago? ¿Se van a comer? Sí, nos vamos a echar una copa, nos vamos a comer. De lo que no se acuerda uno, se acuerda el otro. Y si no nos acordamos ninguno, algo inventamos. Así es de que muy padre. Sí, tengo el gusto de tener amigos de mucho tiempo y muy buenos amigos. Y sí me precio de ser un buen amigo de mis amigos. Inicié el programa Memo Ortega Ruiz diciendo que este espacio de personalidades reúne, creemos nosotros, a lo mejor de México, en distintos ámbitos: la diplomacia, la política, el deporte, la escultura, la pintura, el canto. Y yo quisiera, Memo, antes de despedirme, que entendieras esta charla de semblanza, esta entrevista, como un homenaje a tu carrera después de
50 años de trabajo y no has parado. O sea, puede ser radio, puede ser televisión abierta, restringida, ahora lo digital, redes sociales, pero que nos has acompañado a un grupo de generaciones. A veces lo hacemos tan cotidiano que no nos damos cuenta que has acompañado en la historia de nuestro país los últimos 50 años. Muchísimas gracias y es un honor que hayas platicado con esta reportera. No, el honor es para mí que me consideres en ese grupo de personas y he estado muy contento charlando contigo después de una amistad que ya suma años también. Gracias, Gustavo. querido Memo. Gusto saludarte. Gracias. Y no se duerma. Gracias, querido Memo. Yo soy Gustavo Rentería y los invito a la próxima charla de la serie Personalidades, obviamente aquí en el canal del Congreso. Mi nombre es, les repito, Gustavo Rentería. Pásela bien. Adiós. El canal del Congreso presentó